cosas del primer módulo. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del seminario Girones de mi vida. Y vamos a tratar de acelerar los tiempos de nuestra charla de hoy, porque tenemos temas que nos han quedado pendientes de la razón de mi vida, temas que nos han quedado pendientes del pensamiento social latinoamericano, y tenemos que arrancar con el pensamiento político latinoamericano, y lo vamos a analizar en particular en el texto del renunciamiento. Son dos bloques, en la charla. El primer bloque, voy a repasar cosas que no hemos dicho del pensamiento social latinoamericano. Y vamos a cerrar el universo, el sistema de pensamiento que Evita nos regala con La razón de mi vida en la segunda y tercera parte del libro. Vamos a hacer unos minutitos de receso para tomar un matecito, para fumar un pucho, aunque pueden fumar acá, no hay problema porque no nos contaminan, para ir al baño o lo que fuera. Y ahí arrancamos ya con el pensamiento político latinoamericano, con un texto central, a mi juicio, de ese pensamiento político, que es el texto del renunciamiento. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Vamos a comenzar con un texto que yo les insistí mucho que lo leyeran, y voy a preguntar, y les pido absoluta sinceridad, total no pasa nada, ¿quiénes pudieron leerlo? Yo No, les la compu traje, recién acabo de poner en YouTube, anda todo bien. Es como bueno, que vamos, me tenés que ayudar con yo Jorge, probé porque todo, está cada, todo. ¿Dónde a está? ver, No lo hola Jorge, lo que, sé. lo que Vale. pasa es que, hola Jorge, ¿nos Espera un escuchás? segundo, presione Alt, No, presione. No, bueno, le pedimos que te estate, ayude porque se nos complica. sí, sí, estate atenta a que no, Es mi ya, papá que está haciendo macana. Ahí le estoy avisando, disculpen. bueno, ¿quién dijo es mi papá? Yo, Julieta Albano, mi papá Ah, está conectado y no sé cómo hace, que lo escuchan todos, pero él no puede escucharte, pero sin embargo puede hablar al resto, no sé. bueno, avísale por favor que quede en silencio, si sos tan amable, ¿eh? Así podemos seguir con la clase. Gracias. Igual avísale que se quede tranquilo, que la clase queda grabada. Así Dale, que no hay, le digo. no hay problema, no hay problema. Igual va a estar Mari muy atenta para ir silenciándolo si se vuelve a desmutear. ¿Mm? Les decía, yo les insistí mucho, y les pido sinceridad en esto, en que ustedes leyeran el texto que les dejé de José Pepe Tassat. Yo hice un extracto, un fragmento, recorté un fragmento para leerles ahora como centralidad del pensamiento social latinoamericano que él quiere exponer en contraposición al pensamiento social clásico de la modernidad o el pensamiento occidental. Pero antes de ir a mi texto escogido, digamos, de Pepe Tassat es un docente de nuestra casa, de la Universidad de Lanús, y de 3 de febrero, muy poco visitado en la Argentina, que a mí, yo la verdad que lo lamento muchísimo, porque es un gran pensador, un gran filósofo social, que habría que leerlo y valorarlo muchísimo más. Pero antes de ir a mi texto escogido de Pepe Tassat, preguntarles a quienes sí pudieron leerlo, a quienes pudieron seguir la recomendación de leerlo, si hubo alguna frase o comentario o reflexión de Pepe que les haya llamado la atención y que nos lo quieran comentar por el chat o a viva voz levantando la mano. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Lo pudo? Sí, hola, yo pude Adelante, leerlo, yo pude adelante. leerlo y lo que me quedó, por ejemplo, que fui anotando es el estar siendo en América Latina, dice, lo leo textual porque son cosas que me fueron quedando. El sujeto latinoamericano, ese hombre total, habla, acá el pensador, que ha sido, y esto me llamó la atención como concepto, que ha sido desdoblado, desconstituido desde la colonia. Muy bien, muy Un bien, primer, muy bien. Gracias. un primer Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, eso me quedó y otras cosas. Sí, Bien. sí, es imperdible. Cada fragmento que lees de Pepe Tassat tiene alguna perlita, pero gracias por esa que rescatas vos. Muchas gracias.
¿Alguien más, además de Diego, quiere comentar sobre el texto de Pepe Tassat? A mí particularmente, o sea, sí hubo varios fragmentos, pero lo que me quedó Recuerden, así, perdóname, María José, siempre decí sí, tu nombre, de dónde sos y arrancás. perdón, María José Calderón de Ushuaia. Eh, a mí una parte de dos líneas que me quedaron fue cuando nos enseñan las cosas como producto después de la lucha, cristalizadas, sin movimiento, nos hacen perder la dimensión del mismo, del devenir. Eso me hizo como una explosión en la cabeza. Ah, ¿vieron ese Ah, meme que hay que dice, se sí, hace esto, pluf, ¿no? Esta así, imagen de la sí, cabeza cuando nos explota. Bueno, a mí sí. Tassat me genera una explosión cada 5 Ujú, renglones. sí, Y es verdad, él es el filósofo del devenir, no de la rigidez, no de la definición exacta, no de los compartimentos estancos. Y eso él insiste muchísimo, así que gracias, Majo, por rescatar ese párrafo. ¿Alguien más? agrego una sola cosa, y lo de que me parece que es fundamental es que no hay historia sin posicionamiento colectivo. A mí me parece, digamos, esto de la construcción colectiva, que a veces lo repetimos tanto en las redes, o los usamos en remeras o en frases políticas, me parece que ahí uno logra comprender dónde estamos parados y por qué. Sí, vos sabés que el tema de lo colectivo tiene un uso bastante superficial de parte de las nuevas militancias de las fuerzas populares. Así que gracias por alertar sobre eso, porque el concepto de lo colectivo en Tassat, en Kush y en el pensamiento latinoamericano tiene otra dimensión porque es un pensamiento constitutivo. Y Ujú. ahora voy a ir a mis comentarios. Esperen que voy a ver si en el chat hay alguno. Mónica Politi dice que no se escucha, ¿le podrás escribir, Mari? De que que revise su audio, porque nos estamos escuchando bien. Mientras el método científico occidental es el método de la individuación, de la definición de los límites de cada objeto, de la distancia entre sujeto y objeto, y es la ciencia de la validación, de la contrastación, al punto tal que logro definir objetos porque lo valido y lo contrasto. Esa ciencia genera, dice Pepe Tassat, Pepe Tassat, perdón, genera un patio de objetos. O sea, aparece la ciencia como un gran terreno, una cancha, un campo, imagínense, donde el hombre va ordenando objetos que va extrayendo a partir de la validación de la realidad que ve. Bueno, todo lo que hace el pensamiento latinoamericano, la operación que hace el pensamiento latinoamericano es absolutamente otra. Lo que no quita, y en esto Tassat, no en este texto, pero en otros textos de él, lo que no quita que el pensamiento latinoamericano tenga profundos conocimientos de astronomía, de matemáticas, de geometría. No es que ese pensamiento que no sigue el método científico clásico de Occidente no llega a un conocimiento. Llega a conocimientos profundísimos en arquitectura, en astronomía, en matemática, en historia, en geografía, en astronomía y el movimiento de los astros, las estaciones y todo lo que es la posibilidad de conocer el mundo en que vivimos. No es que no llegue ese conocimiento, pero va a llegar por otros caminos. No genera un patio de objetos. El pensamiento social latinoamericano está en América, está en el territorio, es parte del territorio y ahora lo voy a leer a partir de las propias palabras de Pepe Tassat. Si me esperan un minutito que cierro la puerta para no escuchar a mis hijos. Por favor, la puerta cerrada. Mónica Politi, decís que no escuchás. Si no escuchás, lo mejor es que salgas y vuelvas a entrar. Si le podrás escribir, porque si no escucha no te van. Te lo acabo de escribir. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, vamos con las palabras con las palabras propias de Pepe Tassat, lo que acabo de decir. La ciencia occidental no puede dar cuenta de la historia que se vive en América.
Vamos a cerrar los audios cuando no estamos con la conversación. Todos cerramos nuestros audios, son tan amables. Bueno, leo a Pepe Tassat. La ciencia occidental no puede dar cuenta de la historia que se vive en América, de lo nuestro. La lógica de la negación se antepone a la ciencia verificable, donde el saber propio del pueblo latinoamericano, que es milenario, ha tenido su propia forma de percibir el mundo a través del mito y el rito. Mito y rito, todo lo que se toma como lo incivilizado, lo anterior a lo científico, forma parte del saber social latinoamericano. Se integra. Aquello que es negado por la ciencia occidental se integra en el saber latinoamericano. Tendiendo la historia universal, la historia de Occidente, a cosificar los hechos, los vínculos, generando una historia chica de un relato de dominación y posesión de las cosas y de las personas, dando una historia chica que es un simple relato antropocéntrico que relata lo humano, una historia reducida y reduccionista, historia selectiva y excluyendo, es una pequeña historia que relata solo el acontecer de los últimos 400 años europeos, mientras la historia grande es la historia del estar ahí. La historia de América Latina es la historia del estar ahí. La historia de la existencia misma, que no se cuenta porque no necesita ni afirmaciones ni negaciones. Es la historia de la especie. La historia chica genera, en cambio, un patio de objetos. La historia grande no tiende a una evolución, sino que se desenrosca naturalmente en la vivencia del existir. Bueno, les sigo. Los dejo que sigan disfrutando ustedes a Pepe Tassat, pero básicamente lo que vamos a decir es que a diferencia de lo que ocurre con la ciencia occidental, hoy tenemos problemas con los micrófonos. ¿Podemos hacer un silenciamiento general de los micrófonos, Mari? ¿Me dejas a mí con, si sos tan amable? Yo estoy silenciada, no me escuchabas decir sí, sí, sí. ¿Ya está? ¿Están todos silenciados? Voy. Vos seguís hablando que ya lo No, silencio te todo. espero, dale. Bueno, ahora vas a estar silenciada vos, así que muteate. Listo, Vos que gracias, Mari. ahí. Disculpen, compañeros, compañeras, disculpen. Después, en todo caso, les damos sonido a medida que vamos dialogando, si no es muy distractivo para todos y todas. Ni les cuento, para mí escuchar ruidos me cuesta mucho concentrarme. Les decía, los dejo disfrutando a Pepe Tassat. Por supuesto, los invito a leer América Profunda de Rodolfo Kusch, pero a diferencia de quienes ponen lo racional y lo científico en Perón, y el mito y la leyenda no científica en Eva, nosotros vamos a tomar a nuestro pensamiento social, que forma la base del peronismo y del pensamiento político latinoamericano y argentino, el pensamiento nacional, como también le decimos, vamos a decir que ese pensamiento está fundado en un pensamiento social latinoamericano que es del estar ahí, donde mito, rito, afectos, vínculos, ser uno con el lugar, ser uno con la naturaleza, forma parte de una manera de pensar. No somos hijos solo del cálculo científico clásico occidental, sino que somos hijos de América Latina y su manera de estar en el mundo y de conocerlo a través del mito y del rito. Lo comento esto porque esa división que hacemos de evita lo emocional y Juan Perón lo estratégico y lo racional, bueno, por favor, mito, si hay un mito a derrumbar, es ese. Estamos ante dos pensadores latinoamericanos y en nuestro caso y en este seminario, ante una pensadora latinoamericana que no genera un patio de objetos de los cuales se aleja para estudiarlos. Es una persona que eleva el amor a categoría de pensamiento y a partir de ahí se involucra en su realidad, la vive y la piensa. Y a partir de lo que vive y piensa, acciona.
Y eso está fundado en todo lo que es su conocer mientras ella está en América. No es todo parte del cálculo científico, del cálculo de los técnicos de cada ministerio. Esto no significa desconocer los cálculos racionales, ya van a ver. Lo que digo es que esa forma de conocer la vamos a validar y la vamos a tomar como válida. Digamos, si vamos a tratar de tener esta forma de entender la manera de conocer. Hay una frase de Pepe Tassat que yo se las puse en el grupo, que ahora no está en el párrafo que elegí, que dice justamente que detrás de esa forma de pensar está lo colectivo, está de nosotros. Porque como ningún ser está individualizado de tal manera de que se aleja del mundo solito, sino que todos los seres están en una comunidad de seres vivientes y no vivientes en un espacio llamado América, por lo menos llamado así por el conquistador, dada esta certeza, lo que hay en las maneras de pensar es un nosotros. Es un sujeto colectivo que está pensando lo que pasa. ¿Mm? Lo comento porque ahí aparece lo que Majo hoy comentaba, que cuando decimos lo colectivo, lo decimos muy livianamente, muchas veces en nuestras maneras de presentar lo colectivo, lo comunitario, lo solidario. Es más, la palabra solidaridad es una palabra muy moderna. ¿En qué sentido? Primero soy un individuo, luego me solidarizo. Soy solidario con el otro. ¿Sí? Esos son típicos razonamientos modernos que son válidos, pero aquí el tema es que al yo le antecede el nosotros. Y ese nosotros es mucho más complicado que una comunidad humana. Es mucho más complejo. Es una comunidad cosmogónica. Es una comunidad que abarca todos los elementos del universo. Lo comento porque ese estar en América, ese estar comunitario, es un tipo de pensamiento muy complejo y que nos cuesta mucho acceder a él, porque deberíamos desaprender muchas de las operaciones y cálculos racionales que tenemos metidos en la cabeza desde que vamos a la escuela primaria, o desde que vamos al jardín de infantes. Así que, Majo, esta sería un poco la respuesta a tu comentario sobre la liviandad con la cual hablamos de lo comunitario, lo colectivo, etc. Por eso nos cuesta tanto salir, y eso el peronismo fue una operación que el peronismo hizo, salir de la idea filantrópica, de que voy hacia el otro para tenderle una mano porque está desvalido, pero no porque soy uno con el otro. Ser uno con el otro es un pensamiento social latinoamericano. Es parte de una forma de comprender la vida en comunidad. Bueno, dicho esto, que por supuesto el cristianismo también lo traía, y el cristianismo lo pierde durante la modernidad, lo recupera en sus comunidades eclesiales de base y en otras experiencias, y queda en el subsuelo de América Latina dando vueltas esta idea de lo comunitario, muy ligado también al pensamiento originario. Esta idea es una idea que se debe de alguna manera insistir en los ámbitos académicos porque no está y no se estudia. No es un tipo de idea, no es un tipo de operación lógica que esté en lo que estudiamos. Bueno, listo hasta acá lo que quería comentar del pensamiento social latinoamericano. Así terminábamos con la razón de mi vida. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo por el chat o levanta la mano y le damos la palabra. Y ahí estoy viendo, por favor, buenísimo que se vayan anotando, ¿cómo es? Vayan anotando su nombre completo y su DNI. Mari López no está en la sala de espera, así que te pedimos, Mabel, que le pases el Zoom, si sos tan amable. Capaz está entrando en algún Zoom diferente. Dale, María, adelante, ahí te habilitamos el audio. Bueno, no sé si es un cuestionamiento a lo que dijiste o una pregunta a lo que dijiste, pero en realidad el pensamiento occidental, digamos, que nace del greco-romano, digamos, de que nosotros venimos de los greco-latinos,
Era un pensamiento bastante integrador, donde no había patio de objetos, sino que la ciencia estaba unificada y existía mito, o sea, la mitología era, digamos, como un elemento central, digamos, de la ciencia. Lo que nos pasó a nosotros fue a partir de la modernidad de Descartes, digamos, ¿no? O sea, a partir del pensamiento cartesiano, que empezamos a separar cuerpo y espíritu y empezamos a separar el yo del otro, en realidad, desde ahí yo diría que es pensamiento moderno y occidental, pero le haría justicia al origen del pensamiento nuestro que no es cartesiano, es grecorromano y donde el mito y, digamos, y la fusión de la ciencia era una sola. Nada, quería Sí, sí, decirte eso. perfecto, completa totalmente. Yo estaba hablando de la modernidad clásica, de lo que es el Renacimiento en adelante, así que está buenísimo este comentario y completa, por supuesto, porque eso empobrece muchísimo la manera de conocer, empobrece muchísimo. Y está buenísimo este homenaje que haces al pensamiento más clásico de la antigüedad. Así que gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, arrancamos entonces con dos secciones de la razón de mi vida que necesitaría con ustedes ubicar como dos secciones que, hecho, una vez presentada su ideología, su cosmovisión, sus conceptos más profundos, necesita ella avanzar en su método de trabajo y en la definición de los sujetos sociales que define su pensamiento. Todo pensamiento social va a definir una idea de las personas y del mundo, digamos, que es todo lo que vimos en la primera parte, va a definir un estar en el mundo y un accionar en el mundo, o por lo menos un motor del pensamiento en el mundo, que ella lo define como indignación frente a la injusticia, y finalmente va a concretar una manera de accionar en el mundo y sujetos a los que darles identidad. Cuando el pensamiento social empieza a definir con tanta claridad sujetos y a darles una identidad particular y empieza a definir un método de actuación en el mundo, estamos transitando del pensamiento social a una subespecie de este pensamiento que es el pensamiento político. Vamos a hablar de pensamiento político propiamente dicho cuando ese pensamiento tiene vocación de acción, ¿sí? Entonces, es en la segunda parte, y sobre todo en la tercera, cuando ella empieza a contar sus maneras de actuar y a qué sujetos elige para actuar, ¿sí? ¿Qué dice en la segunda parte? Ella en la segunda parte va a decir los obreros y mi misión, ¿sí? Y va a contar sobre estos obreros y sobre su misión, va a definir a quienes considera trabajadores, por qué los considera la única clase de personas, la única clase de hombres, pero sobre todo los va a jerarquizar en la medida que esos trabajadores se organicen. Eso es toda una definición del momento. Ella va a hablarle y va a definir a un sujeto trabajador organizado. De hecho, incluso frente a ese sujeto trabajador organizado que ella toma como base, como piedra basal del movimiento peronista, frente a ese trabajador organizado, ella va a elegir una manera de relacionarse y acá nos va a hacer algunas infidencias acerca de la división de tareas que hace con el general Perón. Lo comento porque otra vez hay ahí una leyenda negra de que la razón de mi vida es una gran loa a Perón, y en realidad, sobre todo en esta segunda parte, ella va a distinguir con claridad sus tareas frente a ese sujeto elegido. Y voy a resaltar tres cosas, en todo caso después leo dos partes de esa segunda parte que me interesan y espero los comentarios de ustedes. Lo primero que quiero resaltar sobre este sujeto que elige. Cuando elige relacionarse con este sujeto, ella necesita distinguirse del programa de gobierno que lleva adelante el general Perón. Y ella lo hace por dos vías.
recibe o conversa con los trabajadores organizados sobre temas que no alcanzan una envergadura suficiente para las audiencias que Perón tiene los miércoles con los trabajadores organizados, y se queda, ella hace una imagen para mí muy interesante, que es que se queda en la antesala de esas audiencias de los miércoles para charlar con esos trabajadores organizados de las cuestiones más de índole de mesopolítica y micropolítica que no se pueden llevar a la audiencia general. Vuelvo a cerrar la puerta, disculpen. Por favor, bajen el tono, bájenme. Disculpas, mil disculpas. Va a comentar también que de esos trabajadores organizados, pero sobre todo de las personas que son colaboradores de Perón, va a tener charlas con los que son denostados o son corridos del gobierno. Es muy interesante ese capítulo también para que ustedes lo lean en esta parte, porque ella siente que de alguna manera puede hacer puente en los temas de la mesopolítica y de la micropolítica donde no puede llegar el conductor. Y sobre todo en los conflictos interpersonales que empieza a haber en el gabinete y en estos gremios y demás, que por supuesto tampoco pueden llegar ni pueden estar en la agenda del presidente. Si alguna vez han ido al Centro Cultural Kirchner, a la recreación que hay de su oficina, van a ver los rincones con sillones donde ella mantenía estas reuniones con los gremialistas, amén de la antesala que ella hacía en Casa Rosada, en las audiencias de los miércoles con los gremios, pero en ambos casos ustedes van a ver que las conversaciones son muy asiduas, muy continuas y referidas a temas que van al detalle de la vida de los gremios. Lo comento lo de los gremios porque esta definición permanente que ella hace de que habla con los trabajadores organizados es una definición política. Es una definición política. No va a hablar del trabajador como alguien que no tiene capacidad política. Muy por el contrario, es desde la capacidad política de esos trabajadores que ella dialoga. Y va a dedicarle un capítulo particular al tema de que ella no desciende. Se llama Descender el capítulo, y tantos deberían releerlo cuando empiezan a hablar de bajar al territorio, bajar al barrio, y tantas de esas frases que solemos escuchar que son tan terribles, ¿no? Cuando ella dice, no, todo lo contrario, a mí me honra hablar y yo no desciendo a ningún lugar. Este es el sujeto que elijo para militar, el sujeto con el que elijo militar. Va a hacer ahí también algún comentario ella sobre distintos momentos que tiene con los trabajadores, pero además de esas infidencias que hacen sobre su método de diálogo, en el cual no desciende, sino que habla con sus pares, va a llamar particularmente la atención sobre las personas que están en peor situación. Va a unir el concepto de trabajador al concepto de los humildes y va a contar por qué ponen en marcha la Fundación Eva Perón como una manera, ella lo comenta y lo sincera, como una manera de sortear la burocracia del Estado, porque era urgente lo que se necesitaba hacer, la ayuda social que se necesitaba hacer desde la Fundación Eva Perón, y lo va a poner en la misma sección, adelantándose a conceptos que en las ciencias del trabajo hoy ya los tenemos como conocidos, que es que los trabajadores pueden estar empleados o desempleados, pero que en aquel momento no era tan claro que el desempleado era trabajador. Y ella va a poner a los humildes en este mismo sector, en esta misma sección, porque los va a considerar trabajadores. Y ahí, bueno, aparece una serie de capítulos que les recomiendo muy particularmente sobre su viaje a Europa, sobre la sensación que le dio en Europa el hecho de que se hacían obras pobres para los pobres y que ella ahí se rebela contra eso y viene a generar obras dignas, cuasi fastuosas para los
últimos de la patria, en la casa de la empleada, en los hogares de chicos, en todas las obras que ella va realizando, y genera toda una concepción acerca de por qué los mejores manteles, por qué salir de las mesas largas y frías, por qué generar calidez en esos espacios donde están los chicos y donde están las mujeres. Lo va a comentar otra vez como un pensamiento propio, como una concepción propia que ya pone en marcha en las obras de la Fundación y donde otra vez es su pensamiento. Nada está diciendo acerca de que eso se lo indicó Perón. Lo comento porque hay mucha tela para cortar en esta segunda sección acerca de su concepción del trabajo, de las organizaciones de los trabajadores, de los humildes y los desempleados como parte de la clase trabajadora y de cómo deben ser las obras de ayuda social. Hay mucha potencia en todo eso que ella va comentando allí. Yo no sé si yo tengo acá algunos textos escogidos otra vez de esta segunda sección, pero si alguien la estuvo leyendo y quiere comentar algo de esto, adelante. Mientras yo voy buscando... Ah, acá está lo que yo les contaba hoy. Ni me sacrifico, ni desciendo. Nada del trato con los obreros me resulta desagradable. Son hombres sencillos, sí, dicen las cosas crudamente, estoy de acuerdo. No andan con muchos rodeos para decir lo que piensan, porque no aprendieron todavía a mentir. Cuando yo no he cumplido alguna vez, incluso me lo han dicho y han sabido decírmelo sin que me sintiera ofendida. Es muy interesante cómo habla de ese diálogo que tiene, ¿no? Bueno, acá está el diálogo, acá otra cosa que había escogido es el diálogo que tiene ella con Perón por el cual deciden hacer una fundación por ley que tenga reglas propias y que no siga las reglas de la burocracia. Y dice algo muy interesante, dice, los pueblos muy castigados por la injusticia tienen más confianza en las personas que en las instituciones. Esto dice que se lo dice Perón a ella, ¿no? Por eso le tengo miedo a la burocracia. En el gobierno es necesario tener mucha paciencia y saber esperar para que todo marche, pero en las obras de ayuda social no se puede hacer esperar a nadie. Ahí pone ella los fundamentos de la creación de la Fundación Eva Perón. En mis hogares ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, amable. Los patios, los comedores, los dormitorios. En toda mi carrera en las ciencias sociales he encontrado muy pocos textos referidos a la belleza de los espacios en la acción social. Esto es algo muy original de ella y que para mí no ha sido suficientemente estudiado ni profundizado. He suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y desnudas, la vajilla de mendigos. Todas estas cosas tienen el mismo color y la misma forma que en una casa de familia que vive cómodamente. Todas estas cosas que están en los hogares, ¿no? Las mesas del comedor tienen manteles alegres y cordiales, y no pueden faltar las flores, que nunca faltan en cualquier lugar donde haya una madre o una esposa más o menos cariñosa con los suyos. Las paredes deben ser también así, familiares y alegres, pinturas agradables y evocadoras, cuadros luminosos. Para mí, la relación entre belleza y justicia social no ha sido suficientemente profundizada, salvo en este texto de Eva. Así que todo lo que encuentren sobre este tema se los agradezco. Tengo algunas cosas que he encontrado, que he leído, pero me gustaría que todo lo que encuentren sobre este tema lo hagan poner en valor porque es un tema muy poco estudiado y muy original de Evita. Y muy original el hecho de que esté escrito en un libro de 1951, ¿no es cierto? Después, no es un tema para este seminario, pero ustedes van a ver después la hazaña con que se destruye y se quema toda esa vajilla, ese lujo, como algo que no correspondía con una acción social, ¿no es cierto? Ah, claro, ahí justo Grisel lo está diciendo. Esto es algo que no le perdonaron nunca a Eva, que todo sea digno, bien equipado, cálido y bello, tal cual.
tal cual. Vos sabés, Grisel, que te voy a decir algo más cruel todavía. Yo creo que todavía hoy no lo perdonan. Cuando los jardines comunitarios, las casas del niño, nuestros centros juveniles son bellos, parece que hay algo que incomoda. ¿Pero por qué gastan plata en esto si podrían comprar más comida y atender a más chicos? Perdón, Ahí hay algo. ¿Cómo? se me cruza algo por la cabeza. Cuando la gente de Peralta Ramos no se bancaba a las mucamas en las playas de Mar del Plata, es exactamente lo mismo. ¿Cómo van a venir a Así. vivir como yo? Y yo creo que es mucho de eso, esos no se lo merecen. No me vengan a... Y creo que eso está hoy, en todo. Sí, eso quería decir, Mari, justamente, la sensación de que está más presente de lo que uno quisiera ese pensamiento, de por qué se pierde el tiempo en hacer lugares cálidos y bellos y en realidad hay que ser un lugar racional que alimente y ya. Adelante, Marinés, y después la leemos a Eli Carabajal. Adelante, Marinés. ¿Dónde está Marinés? Yo ya le solicité. Ya podés desmutearte, Marinés. A ver ahora. Ahora sí. Dale. Mira, yo me quedé pensando en esto que vos dijiste que Evita ponía como en el mismo rango a los desempleados y a los trabajadores, y que para ella eran A todos los trabajadores. desempleados y empleados, todos trabajadores. Sí, eso, todos Sí, trabajadores. Entonces, eso a mí me disparó a pensar eh, que durante el kirchnerismo se promovió la jubilación a las amas de casa. ¿No? Se claro, les puso en valor el trabajo así que es. las amas de casa han realizado, que eran como no trabajadoras, eran Así consideradas es. no trabajadoras, y a partir de poder jubilarse, vienen a ocupar ese lugar. Me disparó ese Mira, link con esto. sí, te estás adelantando, Marinés, te estás adelantando algo que vamos a comentar en en la tercera sección. En el capítulo Una idea de Evita vas a ver que vamos a vincularlo con lo que acabas de comentar. Así que dejo entre paréntesis tu comentario para retomarlo cuando vayamos a la tercera sección. ¿Te parece? Dice Eli Carabajal, cuando le dicen que desciende, ella me llamó la atención en todo momento que marca que no solo los oligarcas, sino también los visitantes, y eso me lleva a la militancia de hoy en día, que se escucha mucho de bajar a un barrio, sí, tal cual. Otro de los pensamientos que se sigue sosteniendo incluso en nuestras propias filas, tal cual. Y da cierta sensación de malestar escucharlo. Sí, por supuesto que da malestar escuchar eso. O cuando se habla de ayudar a los pobres o a los humildes como si todos no fuésemos uno. Muy bien, Eli, tal cual, tal cual. Ella va a hacer una definición de ayuda social, eh, retomando el concepto de ayuda, pero desde otro lugar. Igual creo que ella no logró encontrar la palabra exacta para definir lo que ella hacía. Para mí, el capítulo más inspirado respecto de ese tema, de cómo ella se relacionaba con los más humildes, es el capítulo Descender. Después, cuando ella se mete a hablar de la ayuda social, creo que se enreda un poquito. Pero sí, claro que nos incomoda, Eli. Por eso su pensamiento es contrahegemónico, constantemente se despega del pensamiento colonizador. Sí, es tal cual, es un pensamiento muy criollo, muy propio, muy de lo vivido, y eso es estar en América, tal cual. Adelante, Sol, ahí te activamos para que puedas activar tu audio. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Genial, bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Sol de Río Ceballos, de Córdoba. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. El capítulo anterior a Descender, cuando hace una distinción entre la posición sobre que no se trata de eliminar la lucha de clases, sino de desproletarizar, me pareció súper interesante y me parece incluso
que estamos perdiéndonos de mucho, quienes nos entusiasma la discusión sobre la teoría social, de no cruzar esas dos discusiones, digamos, entre el marxismo y esta posición de Evita y del peronismo, me parece que da para armar un espacio específico sobre eso, ¿no? Como discusión de la teoría social. Y lo otro, en relación a esta cuestión de la caridad y el embellecimiento, me surgía como un diálogo con el reparto de lo sensible de Rancière. Yo toco de oído, digamos, pero este cruce entre estética y política, a mí me lo enseñaron mucho el equipo de pedagogía de la memoria de acá de Córdoba, donde trabaja justamente la construcción de los saberes comunitarios de la memoria a partir de embellecer los espacios. Construir espacios de memoria implica construir comunidad a partir del embellecimiento. Es poner flores, es colocar una alfombra, un mantel para que estemos todos juntos, reunidos, que el espacio sea lindo y que sea cálido, es parte de la construcción de la comunidad política. Para el espacio del Vivimos en el País del Nunca Más, que es el espacio de pedagogía de la memoria de acá, que han construido los organismos de derechos humanos, y me parece que está súper interesante para que dialoguen, digamos, esas experiencias políticas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre lo estético y lo político? ¿Te parece, Sol, que nos compartas esos textos después en el WhatsApp? Porque Sí, sí, sí. no lo tengo visto, no lo tengo leído y me interesa muchísimo lo que estás comentando. Así que Sí, adelante, sí, adelante. me lo anoto ahí para pasárselos después. Bueno, genial. Vos Muchas sabés que gracias. no he tomado en particular, ella en todos estos capítulos hace un debate con el marxismo, con la izquierda del momento, acerca de sus soluciones universales, sus soluciones que no terminan de anclar en las creencias y en las convicciones del pueblo argentino, pero no es un tema que estoy profundizando en particular, no lo he elegido en particular para este seminario, así que te agradezco que lo hayas comentado. Hay mucha discusión, Evita debate mucho, hace un debate interesante entre peronismo y marxismo a lo largo de todo el texto de La razón de mi vida, ¿sí? Pero no es un tema que particularmente yo voy a abordar. Se puede notar que quería lo cálido y lo mejor para el pueblo con los chalés californianos, tal cual, que ciertos sectores se oponían a ese estilo de vivienda. Saben que los chalés californianos son una forma de imitar las casitas que se veían en las películas de Hollywood. Hay, no sé quiénes son de zona sur, pero aquí en el cruce Varela quedan a la vista todavía de la avenida Calchaquí algunos de estos chalés californianos y cada vez que paso pienso en ella y pienso en esos chalets con sus flores, con sus malbones, con su colorido en el momento que fueron entregados. La verdad que sí, sí, perfecto, tal cual. Es el mismo concepto, así que gracias, Graciela, por traerlo. Y sí, Mabel acá nos comenta algo que uno ya conoce, ¿no es cierto? Que lo que más molestaba es a quién elegía. O sea, a quién elegía como sujeto de su pensamiento social y después de su acción política. Es esa elección lo que no le perdonan. Así que gracias también por recordarlo. ¿Algún comentario más? Si no, vamos a la sección 3 y vamos a retomar el comentario de Inés Baba. María Inés. Una primera cosa que quiero comentarles de la sección 3, Las mujeres y mi misión, es una oración que pasa bastante desapercibida al inicio, un parrafito en los primeros capítulos de la tercera sección, donde ella comenta que si bien hay un sujeto eh, de su acción social y política que se le presenta con toda naturalidad, como es los trabajadores y los humildes, hay un sujeto que irrumpe en su vida, no porque ella hubiese pensado antes o hubiese tenido la experiencia de que ese era el sujeto que iba a elegir, y que son las mujeres. Es decir, ella conoce las diferencias que había en la actuación política, social, en el status rol que se ocupaban cada una de las eh, actividades sociales, económicas de la Argentina. Ella conoce el papel que juega la mujer
en su actividad gremial, política y social. Es allí que ella dice, este sujeto irrumpe en mi vida, no es un sujeto elegido, irrumpe. Cuando irrumpe, lo abraza de una manera intensísima, al punto tal de, por supuesto, sacar la ley de voto femenino que llevó una cantidad enorme y desconocida de negociaciones de Evita con los bloques de la Cámara de Senadores y Diputados, con las resistencias propias del propio Partido Peronista. Ella tiene una cantidad de negociaciones enormes para llegar no solo a la formación del Partido Peronista femenino, sino también a la ley del voto femenino. Respecto al Partido Peronista femenino, no es un tema que vamos a profundizar en este seminario, solo decirles que no leamos al Partido Peronista femenino con las gafas de este tiempo, con los anteojos de este tiempo. Pensemos que en ese momento era la manera más rápida, entonces acuérdense de las urgencias de Evita, de llegar a que las mujeres ocuparan un rol. Hoy sería impensable pensar en este tipo de división, pero en aquel momento a ella le resultó muy eficaz y muy rápido para imponer la presencia de las mujeres en las listas y en lugares de decisión. Pero la verdad que la presencia de las mujeres y su concepto sobre el rol de las mujeres es muy interesante, más allá de que otra vez no lean esta sección con los anteojos del siglo XXI. Van a encontrar un feminismo, ella se va a definir como feminista, va a hacer una crítica clarísima al feminismo blanco que acompaño, por lo menos yo, de cabo a rabo, pero por supuesto que va a estar todo el tiempo en una suerte de discusión acerca del rol de la mujer en el hogar que ella defiende y defiende como mujer de su tiempo. En algún momento ella se defiende del hecho de que le digan de que seguía la causa de un hombre, y ella allí va a ser muy taxativa acerca de que lo que se sigue es una causa y que en todo caso hombre y mujer se acompañan en esa causa que comparte. En eso sí es muy paritaria ella. Ella se va a defender de vos tan feminista, tanto las mujeres, y seguís a un hombre. No, no. La causa de este hombre es también mi causa. Cuando yo la escuché, era mi causa. Y en forma paritaria, los dos peleamos por esa causa. En eso se defiende con argumentos muy sólidos que podrían ser válidos hoy. Luego, cuando habla del rol de la mujer en la sociedad, y sobre todo en materias hogareñas, no es tan paritaria. Pero bueno, eso léanlo ustedes, revísenlo ustedes, y en todo caso tomémoslo como una concepción de su tiempo. Dicho esto, más llama la atención por esa concepción que ella tiene de la mujer a lo largo de toda esta sección, más llama la atención el capítulo Una idea. Más llama la atención. Porque es en el capítulo Una idea donde ella dice, sí, todo muy lindo. Ah, perdón, algo que me había olvidado. Tanto la sección 2 como la sección 3, en distintos capítulos, vuelve sobre la categoría del amor o sobre el amor como categoría de pensamiento social y por lo tanto de pensamiento político. Me había olvidado de comentarlo. Porque ella está todo el tiempo relatando el método con el que hace política. Sobre todo al inicio de la sección 2. Habla mucho del método para introducir el amor, vuelve al tema del amor con las mujeres, hace una reflexión acerca de la intuición como una forma del conocimiento atribuido a las mujeres y que ella logra, ensaya la respuesta de que ese pensamiento intuitivo es un pensamiento del amor, es un pensamiento mucho más amplio que el pensamiento científico. Todo esto uno nota que ella va como a ciegas en un mundo absolutamente marcado por el método científico clásico, de la modernidad clásica, no de los clásicos grecorromanos, como bien nos señalaba María Marta. Y es en ese ensayo que ella va haciendo de su método y de los sujetos que elige, que llama la atención a la hora de hablar de las mujeres el capítulo donde ella dice, si bien es parte del rol de la mujer y es parte de su amor
llevar adelante un hogar, esto también es un trabajo. Lo que hoy las feministas, militantes del cuidado comunitario, decimos es amor y es trabajo, o las feministas más combativas dicen eso que ustedes llaman amor, en realidad es trabajo. Muchachas, no son originales, no somos originales. Lo dijo Eva, y lo dijo en un capítulo donde ensaya la idea de que ese trabajo debe recibir un salario. Por lo tanto, a esto iba Inés, Marinés, esa idea de Evita termina cristalizándose en un ciclo peronista, en el ciclo peronista que encabezan Néstor y Cristina Kirchner. Pero ya estaba configurado en este texto de La razón de mi vida. Otra injusticia con Eva, otra injusticia con Eva. Ni UNIFEM, ni los ministerios de las mujeres nuestros, nacionales, ni las académicas del feminismo realzan, refuerzan, ni citan este capítulo de Eva. Y eso me parece de una ingratitud enorme y de una injusticia académica importante. Porque que hemos sido injustos con la obra de Eva, injustos e injustas, bueno, podríamos atribuirlo al machismo, a todo el patriarcado de la academia, a todo lo que ya hemos hablado en la primera clase. Ahora, ¿por qué las mujeres no reivindicamos este capítulo de Eva? No me lo puedo explicar. Es un capítulo que debiera estar grabado en letras doradas en las introducciones de todos los manuales feministas. Debiera estar citado todo el tiempo, toda vez que hablamos de las jubilaciones de ama de casa. Así que hagámosle justicia en la medida que podamos, cada uno de nosotros. Vamos a leer un parrafito de esto. ¿Algún comentario sobre esto? Mira, Jessica, hay videos, ella me está preguntando por las negociaciones del voto femenino. Hay muchos videos, pero hay videos donde ella se la ve en los balcones, en las gradas, mirando las discusiones, pero no lo tengo particularmente estudiado, así que no lo sé, Jessica, de cuánto se sabe. Ella cuenta acá algunas de las negociaciones, ella tiene conversaciones profundas con John William Cook sobre el tema, pero no lo tengo particularmente investigado, así que te lo dejo como deber para el hogar, Jessica, que nos traigas las negociaciones de Eva para sacar la ley de voto femenino. Bueno, dice ella en el capítulo una idea. Porque en realidad con las mujeres debe suceder lo mismo que con los hombres, las familias o las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Me imagino que mucha gente verá en esta opinión mía, muy personal y muy mía. A mí me da mucha risa cada vez que voy a una de estas frases, ¿no? No, ese libro, dice el padre Benítez, no, esos libros son todas macanas, que escribió Perón, con ese tono campechano que tenía Hernán Benítez. Cada rato, Eva dice, fíjense acá, opinión mía, muy personal y muy mía. No sé qué faltaba, que lo gritara en la Plaza de Mayo, que estaba siendo ella cuando escribía este libro. Verán un concepto demasiado materialista. Y no es así. Yo creo en los valores espirituales. Por otra parte, esto es lo que nos enseña la doctrina justicialista de Perón. Por eso mismo, porque creo en el espíritu, considero que es urgente conciliar en la mujer su necesidad de ser esposa y madre con esta otra necesidad de derechos que como persona humana digna lleva también. Bueno, le dedica todo un capítulo a la idea de pagar el trabajo de los cuidados familiares y domésticos, ¿no? Acá Sol nos da una respuesta, Jessica, fíjate. Hay un documental con testimonios muy valiosos que se llama Las Muchachas, la proscripción y la violencia política de género. Creo que tuvieron bastante que ver en el olvido al pensamiento de Eva. Gracias. Natalia Montivero nos dice hablar a nuestros estudiantes sobre el derecho a la jubilación por ama de casa, que es reconocer esa tarea de cuidados no remunerada, es reivindicarla y generar memoria. Sí, pero cuando hablemos
la jubilación de amas de casa, por favor, hablemos de este capítulo de La razón de mi vida. Este es el mínimo homenaje que podemos hacerle a esta dirigente, ¿no? Social y política. Bueno, salvo que tengan algún comentario más que hacer sobre estas dos secciones, les quiero contar algo sobre el final de La razón de mi vida y ya hacemos un recreíto y pasamos al texto del renunciamiento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Levanten la mano, señalen, pongan el emoji de la mano, levántenla así con con su misma mano. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Bueno, sobre el final de... sí, dale, Majo. Adelante. Eh, ah, ah, Habías dicho que investigáramos su tarea sindical, gremial. Sí, Llegué a leer que ella era representante, digamos, de sus compañeros de radioteatro. O sea que, evidentemente, antes de conocer a Perón ya había en así es. ella una Así es. mirada, digamos, ¿no? Porque es como que todo Perón, y no, ella ya, digamos, de alguna manera, la justicia o la injusticia la movían aún Así es. en su trabajo. Ella era una dirigente gremial de radioteatro, es una de las fundadoras del gremio y tiene una actividad gremial muy intensa previo al terremoto de San Juan y a conocer a Perón. Esa actividad gremial también la forma muchísimo, muchísimo a ella. Se sabe muy poco y muy poco escrito, van a encontrar muy pocos textos sobre esa actividad, pero coincido con vos que es otra de los indicadores de que estamos ante una dirigente política autónoma, digamos, ¿no? Que tiene su autonomía. María López dice, qué bueno es esto, aprendemos un poco mucho de esta gran mujer en el momento justo donde más lo necesitamos. Ay, miren, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo estas 2 horas de los lunes a la noche las cuido como oro porque me hacen de alguna manera recordar quiénes somos y no perder las convicciones, las esperanzas y el optimismo. Así que yo también necesito hablar de esto junto con ustedes. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, voy al cierre de La razón de mi vida. Un cierre que me cae muy simpático por lo siguiente, por algo que dijo María Marta en la primera reunión. Va a terminar diciendo que toda la razón de mi vida, que la disculparan, porque toda la razón de mi vida es un texto desordenado, es un texto que tiene borradores de ideas, esbozos de ideas, que lo fue escribiendo a medida que se le fue apareciendo y que bueno, y que la disculpemos. Eh, Le baja el precio a la razón de mi vida de una manera que si vos lees primero eso, decís, bueno, entonces no lo leo. Y tanto me decís que esto está desordenado e incompleto. Lo comento porque coincido con María Marta. Es un texto absolutamente ordenado. Es un texto de una narrativa, de una línea argumental absolutamente clara, con un arco narrativo que empieza desde sus orígenes, desde el motor de su pensamiento social y político, pasando por el método de su acción, siguiendo por los sujetos que elige y convoca en su actividad política, y terminando con ideas absolutamente novedosas acerca de cómo acercarse a los humildes o acerca del rol de la mujer. La verdad que más ordenado no se consigue. Les aseguro que lo podemos hasta recorrer de memoria. Bueno, se imaginan que yo hace varios años que doy clases sobre este texto, me resulta muy fácil recordar y ir siguiendo la línea, pero les va a pasar a ustedes en 2 o 3 veces que lean el índice, se les queda porque es un razonamiento absolutamente con un arco narrativo impecable. Bueno, lo quería comentar porque estuve todo este tiempo, la primera clase y hasta aquí en la segunda, defendiendo a Evita de Evita. Defendiendo este libro de Evita diciendo que es la voz de un gorrión frente al cóndor, de que estas letras son un pobre aporte que hace ella como gorrión, que es desordenado. Bueno, no, Evita, es maravilloso este libro. Es una pieza única del peronismo. Y señor Hernán Benítez, usted fue su confesor.
No corresponde que le baje el precio de esta manera a este libro, no corresponde. Porque además, decir que hubo alguien, que hubo un periodista que le ayudó, ¿qué estamos diciendo? Algo que sucede con cualquier libro que se escriba en este momento y a lo largo de las décadas. Siempre se escribe con otros. Así que, dicho todo esto, doy por cerrado nuestro recorrido por la razón de mi vida y en 5 minutitos vamos a poner los relojes en concordancia. Para mí son las 9 de la noche, 9:03, 9:08. Estamos aquí de nuevo para comenzar con el texto del renunciamiento y ya meternos de lleno en el pensamiento político de Eva Duarte de Perón. Así que adelante, vayan a buscar lo suyo. Aprovecho los que todavía están, que no se olviden de poner presente en el chat. Nombre, apellido, DNI.
Majo, ¿podrás tener a mano el, el texto del renunciamiento? Así en unos minutitos cuando comencemos. eh, si no, igual lo busco acá. ¿Lo tenés a mano, Majo? ¿Majo? Más que desmuteate si querés. Ahí está. Sí, lo tengo acá del historiador, que está ahí, lo Sí, tengo al sí, texto. es bárbaro sacarlo del historiador porque aparte tiene una presentación que la vamos a usar ahora. Pero vos tenete a mano el texto en sí, ¿eh? Yo Sí, algo voy a comentar del historiador porque es muy bueno el comentario previo que hace. dale. Bueno, acá estamos, gente, acá estamos de nuevo. Si quieren ir prendiendo sus cámaras, les agradezco. Recuerden siempre que para las y los docentes, las cámaras prendidas son muy inspiradoras, las cámaras apagadas son muy desalentadoras. Uno comprende que muchas veces se necesita tener la cámara apagada para recibir mejor, pero todos los que puedan tenerla prendida, les súper agradecemos. Bueno, acá estamos. Respecto de un comentario que hace Mabel en el chat, antes de entrar en el texto de renunciamiento, eh, quiero resaltar de lo que decís, Mabel, es una mujer como todas nosotras, a mí como a ella, nos molesta la injusticia. Es importante comentarlas no como supermujeres, estos personajes, estas referencias de nuestra historia, no visualizarlas como supermujeres o como superhombres, sino como personas que son protagonistas de su tiempo, deciden protagonizar su tiempo desde su pura humanidad. Lo mismo que cualquiera de nosotros y nosotras podría hacer. Me parece importante resaltar esto porque a veces esa suerte de entronización que hacemos de estos personajes parece que nosotros no nos corresponde tener esta entrega. No, no es la misma que podemos tener nosotros. Recuerden que en la clase pasada yo les hice algún comentario acerca de los jirones de su vida, en el sentido de que ella piensa, vive, actúa según sus convicciones, no en un medio tiempo, no en un horario de militancia, sino que toda su vida está involucrada en lo que hace. Y eso también es una forma de militar que ella nos propone para cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros. Así que gracias por ese comentario, Mabel. Andrea Ortiz nos dice, qué impresionante esta mujer, gracias por este seminario. Jamás pensé poder enamorarme aún más de las ideas y las convicciones. Como dijo Claudia, cuando más lo necesitamos. Convicción, esperanza y optimismo. En eso estamos, compañera. En eso estamos. Qué lindo estar en una universidad hablando de estas cosas, ¿no? Hay lugares donde las garras del anarcocolonialismo todavía no llegaron. No llegaron. Estamos en un aula universitaria pública hablando de Eva. Qué lindo. Ah, les cuento, ¿quiénes son estudiantes? Alguno que levanten la mano así nomás. ¿Quiénes son estudiantes de carreras o de posgrados de Lanús? ¿Hay aquí algún, algún estudiante, algún estudiante? Ah, bueno. Porque en el cuatrimestre que viene lo van a poner como seminario optativo de las carreras. Viva la Universidad de Lanús, qué maravilla esa universidad, esta universidad. Bueno, vamos con el discurso del renunciamiento. Como ustedes verán, estamos haciendo un salto importantísimo, nos estamos salteando una cantidad de acciones, una cantidad de textos de Eva, nos estamos salteando su curso sobre historia del peronismo
en la Escuela Superior Peronista, nos estamos salteando discursos radiales, discursos del 17 de octubre, y llegamos a un momento del- de la historia del peronismo, a un momento crucial que también se cruza con un momento vital crucial de Eva, que tiene que ver con el momento donde el peronismo va hacia una segunda elección con vocación de triunfo, con todo un optimismo por el triunfo, y que en ese optimismo de aquello que, de las realizaciones que estaban pudiendo llevar adelante, los lleva a pensar, sobre todo a la rama gremial, en una fórmula Perón-Perón, que es la fórmula que van a tratar de proponer públicamente y de alguna manera de instalar en un acto público muy importante en el escenario que se monta en lo que era el edificio del Ministerio de Obras Públicas, donde hoy están ahí en la 9 de julio, donde están ay, no son esculturas, ¿cómo se llamarían? Para mí son Los imágenes. los murales de Evita. Exactamente, allí se pone un gran escenario, se habla de la fórmula de la patria, Perón Perón, y por supuesto se esperaba con un optimismo muy importante que ella allí anunciara su candidatura, ¿no es cierto? Em, Dice, se habla de que en febrero, acá en el historiador lo pueden leer, en esta página maravillosa de Felipe Piña, habla de que hacia febrero de 1951, cuando todavía faltaban 9 meses para las elecciones presidenciales, los sindicatos hacen un planteo oficial a Perón para proclamar la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la Nación. La fórmula buscada era nada menos que Perón-Perón. El Partido Peronista Femenino, las mujeres votarían por primera vez y centenares de agrupaciones se sumaron al pedido cegetista. La respuesta evasiva, por cierto, fue que era muy temprano para anuncios oficiales, por lo que se llamó esperar hasta último momento. Ustedes saben que en el mismo periodo, esto está visto en muchas de las películas sobre la biografía de Evita, ya se estaba conociendo la gravedad de su enfermedad, ¿no? Es el 22 de agosto, de ese año, del 51, se hace este acto y frente a esta multitud que la quiere proclamar y que quiere ver proclamada la fórmula, perdón, Evita les pide un tiempo y además de pedirles un tiempo, se sucede una espera muy tensa porque todos creían que ella iba a salir del escenario e iba a volver, iba a dar la respuesta allí mismo. Eso no sucede en la semana siguiente y a los 9 días se realiza la transmisión radial del texto del renunciamiento. Hay muchísimas teorías acerca de este renunciamiento. A mí me gustaría que ustedes comentaran las que conocen, a viva voz o por el chat. ¿Qué teorías han escuchado acerca de por qué renuncia Eva a esta candidatura? Ah, Graciela dice que es estudiante de Laguna. Bueno, Graciela, en el próximo semestre, a partir del próximo semestre, este seminario pasa a ser uno de los seminarios que podés tomar en forma optativa y las clases que ya tomaste en este primer cuatrimestre van a ser tomadas como válidas. Es más largo el seminario. Bueno, vayan pensando sus teorías conspiranoicas, las que conocen sobre este renunciamiento, mientras me busco un vasito de agua. ¿Quién se anima a decirla en voz alta, alguna de estas teorías? Acá vamos a ver qué aparece en el chat. La presión de los militares, tal cual, es una de las teorías más difundidas. El grupo de oficiales unidos que se oponían, los compañeros de armas de Perón, que tenían mucho miedo a
al estilo directo y sin evasivas de Evita. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima alguna? ¿Conocían estas teorías? ¿Alguna otra? Bueno, está el tema de su salud también, ¿no? Como una de las razones que se esgrimieron entonces y se siguió esgrimiendo. Julieta, ¿qué habías escuchado vos hasta aquí? El tema, siempre mi abuela me decía que era por el tema de, y lo que yo leí, por el tema de la salud, pero después de grande tuvo el caso de, creo que fue Quijano, que estaba también enfermo y no pasó, digamos. Claro que Y no, ahí no uno llegó, no identifica llegó a eso y asumir. no era evidentemente el tema de la salud, la verdad, no, lo único que tengo para decir. Sí. Marga dice la enfermedad y el apriete de los militares. Majo dice, yo siempre creí que Perón no quiso. Bien, todo es válido. Sí, Julita, tal cual. La fórmula termina siendo Perón-Quijano, que no llega a asumir, y después hay que hacer una elección extra para elegir que Desaire, creo que se llamaba, el vicepresidente que finalmente asume. Bueno, ¿qué vamos a decir acerca de todas estas teorías? Nosotros no vamos ni a afirmarlas ni a refutarlas. Nosotros vamos a elegir como método leerla a ella y creer que en esa mujer que está en América también anida, como buena mujer criolla, lo mejor del pensamiento racional estratégico. Por lo tanto, Evita, sin dejar de ser Evita, va a producir la pieza más estratégica de su carrera política. ¿Sí? Así que me interesa que por un ratito nos despojemos de todo esto que se dice, la leamos a ella y saquemos con ella las propias conclusiones. ¿Sí? Leí que su enfermedad dejaba en una posición de debilidad a su compañero por su salud. Bien, bien. Están más o menos desplegadas en esta charla, ya están desplegadas las teorías. Vamos ahora entonces a la lectura del renunciamiento. Seguramente te lo voy a hacer leer en dos partes, Majo. Así que, ¿querés leer la primera parte del texto? Dale. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho en la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión en forma irrevocable y definitiva, presentada ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras... Ahí. Bien. Vamos a esperar ahí. Vamos a esperar esta primera parte. ¿Qué características parecen verdades de perogrullo lo que vamos a decir? Pero ¿qué características tiene esta pieza? Voy a decir algunas yo. Parecen de perogrullo, pero no lo son. En primer lugar, están escritas en primera persona del singular. Soy Evita hablando con ustedes y dando mi decisión. Por lo tanto, no van a ustedes a achacar a nadie, a ninguna circunstancia, ni a ninguna persona, ni a ninguna presión, la decisión que tomo yo. ¿Esto significa que no había presiones? ¿Esto significa que no estaba en enfermedad? Esto es lo que Evita hace con eso que son sus circunstancias. Y lo hace hablando en primera persona del singular. Y la otra característica que me parece interesante resaltar de esta primera parte es que cuando ella lo anuncia, no lo pone a consideración.
Ya está la decisión tomada y ya está la documentación presentada. ¿Por qué lo comento esto? Porque otra vez me parece que sería minimizar la figura de Eva si no encontráramos en este texto algo de su acción estratégica. Ella está queriendo producir hechos. Sí, muy bien, acá Eva toma muy bien ese detalle que Ujú. señalás, Eva. Mi propia decisión. Gracias. Sí, sí, es un detalle central de esta. Imagínense las horas que debe haber tenido la redacción de este texto. Ujú. Porque no solo estamos ante la prolijidad que ya conocíamos en La razón de mi vida, estamos ante la conciencia absoluta de quien escribe de que estaba marcando la trayectoria de nuestro país de las próximas décadas. Estaba generando acción política centralísima en la vida de la Argentina. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí cada frase me hace temblar acerca de la sensación de que ha sido pensado cada acento, cada palabra, cada coma. Bueno, en mi cercanía con Cristina, les cuento una infidencia del Instituto Patria. eh, Cristina es igual con sus textos. Cristina es igual. Después no los lee. Vieron que ella se acompaña con unos materiales, unas filminas, pero no lee. No saben lo que prepara cada cosa que va a decir. Bueno, yo cada vez que la veo a Cristina en esa situación, evoco esta Evita que no la hemos visto, preparando este texto. Yo no quiero pensar las horas que tiene este texto detrás. Así que en primer lugar estamos ante una primera persona de singular que habla de su propia decisión y que va a correr cualquier elucubración que se haga acerca de que a ella le pudieran estar diciendo lo que tiene que hacer. ¿Mm? Dice Sol, me emociona hasta las lágrimas. Vos sabés que es un texto hiperracional, hiperestratégico, y sin embargo produce eso. Coincido con Sol, produce eso. ¿Seguimos o quieren comentar algo más antes de ir a la decisión que nos va a contar? Bueno, Sol, si te sirve saberlo, así fue escuchado en las radios de todo el país. Se detuvo el país para escuchar este texto. Fue un texto muy mal recibido, fue recibido con mucho dolor. La enfermedad ya era un secreto a voces. Y creo que recién nosotros, con el paso del tiempo, podemos encontrarle estos detalles de pensamiento estratégico que seguramente en ese momento era imposible de analizar por la emocionalidad que acompañaba la lectura, ¿no? A ver, dice Jessica, se corre también de una acción impulsiva. Exactamente, exactamente. Esto de que las mujeres somos intuitivas, de que ella era la emoción, de que ella era el pensamiento latinoamericano, que es un pensamiento del mito y del rito, y un pensamiento de lo emocional, y que nosotros sentipensamos. Sí, sentipensamos hasta ahí. A la hora de tener que pensar cada paso, no hay acción impulsiva, hay puro plan estratégico. ¿Mm? He meditado mucho en la soledad de mi conciencia y reflexionado fríamente. Mi sentipensar latinoamericano no me inhibe ni me complica a la hora de tener que elaborar pensamiento racional estratégico. Este que tanto ensalza Carlos Matus, este pensamiento estratégico situado, es un pensamiento que ella puede tener sin ningún atisbo de que allí se le esté colando ni las emociones. Ahora vamos a ver por qué. Dale, vamos entonces, Majo, con las decisiones. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia, y por ello
es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que he vivido varios años, los mejores de mi vida junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Vamos a esperar ahí porque quiero quedarme en el párrafo anterior. Lee el párrafo anterior, el que dice que nace de lo más íntimo, ¿cómo es? A ver. Esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por ello es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. ¿Esa parte? Sí, hasta ahí. Porque lo voy a vincular con lo que está diciendo Camila en el chat, de que me hace acordar al video que publicó Cristina para la fórmula con Alberto. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque Evita lo que nos está diciendo es, yo no les estoy mintiendo, yo les voy a decir la verdad de mi acción política. ¿Eso significa que voy a hacer lo que quiero? ¿Eso significa que estoy conforme con lo que va a pasar? Seguro que no, seguro que no. Pero esto es lo que tengo que hacer. Hay una lealtad a la causa a la que ella sirve y por lo tanto a la causa que necesita de ella eso en ese momento, que hace que no esté mintiendo aun cuando no esté haciendo lo que se le da la gana. Que quedará en el fondo de la historia, en las elucubraciones nuestras y de tantos, saber que hubiese querido Evita, que se levanten armas la CGT, hacerse de la vicepresidencia, fundamentalmente no estar enferma. Fundamentalmente no estar enferma. Pero esas eran sus circunstancias y yo no miento. Yo les digo esto que nace de mi íntima convicción. Adelante, Majo. Yo, que he vivido varios años, los mejores de mi vida, junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo se concreta en el bienestar de trabajadores y en la dignificación de los humildes y en la grandeza de la patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente y por eso me entregué entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que había reconquistado a Perón para la patria, que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal, que de mí se diga cuando se escriba este capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que Perón convertía en hermosas realidades y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que eso. Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes. Si con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes de mi patria, eso ya es una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo no quiero otra cosa que este cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras, que ya no podrán decir jamás que todo lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada uno de los descamisados que me quiere de verdad ha de querer también que nadie tenga el derecho a descreer de mis palabras y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy segura que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso ella es inquebrantable, indeclinable, y por eso me siento inmensamente feliz
y a todos les dejo mi corazón. Uf, Por supuesto que el comentario de Camila es absolutamente atinado. Estas piezas que se preparan para, para decir algo que es indecible, que es muy difícil de decir y que va a bifurcar la historia y que va a hacer que la historia vaya para un lado y no para otro. Tampoco creo que Cristina quisiera esa fórmula que anunció, pero es lo que tenía que hacer y es lo que llevó al triunfo. Del mismo modo, en este caso, Evita para mí juega a tres bandas estratégicas. Por un lado, ella sabe que no están las condiciones dadas para que ella sea la candidata, y de paso, en una segunda banda, ella logra de alguna manera avisarle a los que decían, ¿me? Que ustedes decían que yo iba por mis ambiciones. Bueno, no, listo. Aprovecho y les tapo la boca con eso. Y en una tercera banda, ella le arrebata a los demás la decisión para tomarla ella. De alguna manera poniendo a la conducción por encima de sus propios intereses. Me parece que está dada una situación muy difícil para su vida política, muy difícil para ese momento del partido y de la fuerza que ella estaba animando. Es un momento bisagra. Ustedes van a ver, yo siempre digo en este seminario que la razón de mi vida son los 20 poemas de amor. Es el momento del romance entre el pueblo y esta fuerza política. Es el momento de las realizaciones, son los 20 poemas de amor de Neruda. El texto del renunciamiento es el momento bisagra, es el momento donde la realidad se impone con sus situaciones y donde hay que construirle viabilidad al proyecto. Una viabilidad que hasta ese momento se había visto muy facilitada por el apoyo del 17 de octubre, ¿no? Por aquella enorme gesta. Ahora hay que construirle viabilidad, ¿no? Ese cálculo de viabilidad se vuelve dificultoso y necesita inteligencia estratégica. Ya no es esa viabilidad tan clara, ya hay una organización del enemigo, ya estamos ante otro escenario. Y finalmente mi mensaje, el texto que vamos a ver la clase que viene, va a ser la canción desesperada. El momento donde Evita va a decir, este es mi legado, esta es la que soy, en este momento que ya nada, ya está todo jugado, esto soy. Vamos a revisarlo como la canción desesperada de Evita. No casualmente fue el gran texto negado de Evita. Pero volviendo acá, estamos ante un pensamiento estratégico que está construyéndole viabilidad a un proyecto mayor que ella misma. Y vuelvo a decir, arrebata la decisión de otros y la toma ella. Y en ningún momento miente. Lo que no significa que esté diciendo todo lo que siente. ¿Se entiende la diferencia? No sé si por ahí parece un juego de palabras, pero me gustaría que lo comentemos. ¿Qué les pasó a ustedes cuando lo escuchaban a Majo? Como dijo Sol aquí, me emocionaba escucharlo. Una dirigente política con todas las letras, dice Camila. A mí no me baja nada, nadie del ring, dice Vita. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, no la bajaban del ring. Ella estaba en un rol y ese rol iba a continuar. Tanto es así que en nuestra cuarta clase vamos a hablar de Evita después de Evita, no como algo que sucedió como un accidente inesperado para ella, sino por su concepción de la trascendencia y la eternidad. Evita se sabía trascendente y eterna. Junto con Baruch Espinosa en la comunidad organizada, Evita dice, siento, experimento que soy eterna. Y eso construye la Evita después de Evita, no es un accidente. La vamos a revisar en sus propias palabras. Por eso el ensañamiento con el cadáver, porque no solo lo sentía ella y ella estaba convencida, sino que los demás también lo percibían, esa eternidad de su proyecto. Así que, aun cuando después ella va a ser la autora de mi mensaje y la autora de la Evita eterna, aquí estamos frente a la estratega del momento, frente a las circunstancias del momento.
Así que escucho sus comentarios. Me parece, sí, me parece interesante, Diego, si querés comentarlo en voz alta y después le escuchamos a Sol. Me parece muy interesante lo de lo genuino. Me parece muy interesante porque en general la leyenda es que es un discurso mentiroso. Y mi interés en tomarlo como un texto central del seminario es justamente acerca de lo genuino en cuanto a pieza estratégica. Así que si querés ampliar ese concepto, Diego, me encantaría. Ahí podés reactivar tu audio, Diego, ¿eh? ¿Podés? Bueno. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Está? Em, Eso, digo, genuino, puro, si bien es como decís, es claro, no dice todo, tal vez lo que tenga que decir, dice lo justo y necesario, pero lo dice desde un lugar muy pensado y muy auténtico. No hay especulación ninguna. Eso es lo que siento al leerlo. Perfecto. Es decir, se la ve como una gran política, obviamente. Exactamente. Y, Exactamente. Exactamente. Y, este, y por otro lado, estoy pensando en los discursos actuales, de los políticos actuales, o de los compañeros actuales, o de algunos diputados, qué sé yo. Entonces, donde está cargado, obviamente, donde falta eso, falta pureza, faltan que sean genuinos, que hablen bien desde el corazón, como termina diciendo ella, ¿no? Les dejo mi corazón, algo así dice, ¿no? A todos les dejo mi Sí, corazón, creo que dice. Bueno, sí. eso. Sí. Ese de Es los como, textos que estamos. Sí, y perdón, por perdón. otro lado, y termino con esto, digo, y por otro lado siento, y inmediatamente me voy a los políticos de ahora, a los compañeros que haya, quien sea, donde habla de un lugar muy genuino y sin jefes. No hay un Ah, jefe, sí, no tiene un jefe, es ella. muy bien. Acá veo que hay muchos que están, o estamos llenos de jefes. Ella no, ella habla desde un lugar muy de ella. Eso, por eso digo genuino. Sí, 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 tal cual. Y eso no significa, me gusta mucho tu comentario, porque eso no significa que no estés jugando al truco. No significa que haya un entre líneas donde hay cosas que no se dicen, pero es una jugadora de una estrategia de juego político. Es una jugadora diseñando una estrategia. No necesariamente va a decir todo, va a decir, dijiste vos, lo justo y necesario. Bueno, después sigo con el chat, pero vamos con Sol. Adelante, Sol. Impresionante el texto. Hay como el último párrafo, digamos, también como comentaba el compañero, que dice, yo sé que cada uno de los descamisados que me quiere de verdad, y ahí de nuevo vuelve sobre el sujeto político, digamos, ¿no? El sujeto que elige y ordena la acción, porque seguidamente de eso dice, los descamisados que me quieren de verdad han de querer también que nadie tenga el derecho a descreer de mis palabras. Y ahora, después de esto, entonces hay el señalamiento del sujeto político, de la acción política, que nadie tenga derecho a descreer, por lo tanto también está delimitando al adversario político, y en esa posteridad dice, los que dudan son los malvados, ¿no? Entonces pone como a la certeza de su lado, no solamente a una cuestión de la sinceridad o de la honradez, la lealtad, que es lo que plantea, sino también como la certeza, la razón está de su lado. Y por último, el cierre evocando la felicidad, que la felicidad de nuevo depende del sujeto político y de decidir sobre la comunidad, digamos, ¿no? Como la felicidad, ella se siente feliz porque decide por el pueblo y el movimiento peronista que cree en ella tomando esa decisión estratégica, digamos. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por tus comentarios. Los dos, la verdad, gracias a Diego y a Sol, muy, muy interesante lo que comentaron. Vamos al chat, dice, creo que dejó su causa abierta y Cristina la retomó casi medio siglo después. Cristina y muchas dirigentes, muchas mujeres, creo que somos hijas de nuestro accionar político, somos hijas de Eva. Eso lo vamos a ver
sobre todo Andrea, no te pierdas la última clase de Evita después de Evita, porque habla exactamente de eso. Hay una manera de hacer política en Argentina que ni siquiera del otro lado del Río de la Plata se comprende y que tiene que ver con un legado que nos deja ella. Es eternidad de su proyecto y por ser mujer que siente, piensa y hace más allá de todos los prejuicios. María Urrutia dice, me hace acordar al texto de Mallea que dice que solo emociona y se cree al que es de adentro para afuera, como el escorpión o el pájaro. ¿Querés comentarlo, ese comentario, María? Porque no me logro dar cuenta a qué refiere. Bueno, no, hay un texto de Mallea que ahora no me acuerdo el libro, pero lo tengo ahí guardado, que dice, realmente solamente nos emocionan y les creemos a aquellos que nos damos cuenta que son de adentro para afuera, que no tienen como un discurso vano, digamos un discurso exterior, sino que uno se da cuenta que lo que está diciendo lo está diciendo desde las tripas. Y yo siempre digo que cuando veo los documentales de Evita, donde la vemos hablar, no te cabe duda que lo que está diciendo lo está diciendo de adentro para afuera, es como que habla desde las tripas. Entonces por eso hasta cuando uno lee la letra escrita se emociona, ¿no? Porque para mí, no sé si es lo que quería decir el otro compañero cuando hablaba de genuino, pero para mí lo genuino tiene que ver con eso, con algo que sale del corazón para afuera y no desde la letra para adentro. Sí, lo que sí me parece interesante, a diferencia de lo que vamos a ver en mi mensaje, que yo asocio más lo que comentás de Mallea a su texto, a mi mensaje, sobre todo, vas a ver, cuando toquemos algunos capítulos muy, muy particulares. Para mí, lo que me parece interesante es que es genuino aún en su cuidada estrategia de mostrar y esconder. O sea, no estás diciendo todo lo que le nace de las tripas. Elige qué decir, ¿no? Lo que pasa, que me parece que hace referencia a tu comentario, lo que pasa que eso que elige decir no es una mentira, no es un encubrimiento, es lo que puede decir y sabe que lo que está diciendo es verdad, aunque no sea toda la verdad. Eso me parece muy interesante de este texto, porque cuando cuando yo digo me nace de las tripas, uno pensaría en un exabrupto, y este texto no es un exabrupto. Es desde muy adentro, es muy creíble, pero es un texto escondedor, que muestra las cartas que quiere mostrar, nada más. Y coincido con Sol en esto de yo creo que fue casi un ejercicio docente cuando ella dice, yo sé que ustedes me van a creer, como adelantándose a que alguno dijera, no, no, pero no importa, vos tenés que ser vicepresidente igual. Yo sé que ustedes me van a creer y yo sé que ustedes van a cuidar mi voluntad. Ahí hay un ejercicio político docente muy interesante para mí también. Así que sí, claramente es un texto conmocionante, pero en su frialdad, ¿eh? Para mí este texto es un iceberg, no sé qué les pasa a ustedes, pero es una piedra helada, es una piedra helada. Yo no quiero pensar lo que ha sido esa noche con ella leyendo en la radio esto, no quiero pensar lo que tiene que haber sido. Así que bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Adelante, Mari. Yo quiero, voy a romper este estilo más lo que nos emociona de Evita, hablando con un testigo de 9 años, en ese momento, nena de 9 años, en una familia absolutamente antiperonista. Yo del texto de renunciamiento no me acuerdo. Lo que sí sé, si la voy a comparar hoy con Cristina, es que al mes siguiente hubo un levantamiento militar, cosa que Evita no podía desconocer que eso estaba en camino. Y para compararlo con el 18 de mayo, Cristina anunciando
alguien que ya sabía que no era quien quería poner ahí, para impedir el segundo gobierno de Macri. Yo creo que eso es una estrategia política tan igual, tampoco quería Cristina eso. Ahí es que yo veo la continuación de Evita, que no hablaba en esos términos. Cristina habla en estos términos, porque estamos 50 años más tarde, pero la situación era dramática en ese momento. Sí, la verdad que te agradezco, Mari, el recordatorio de ese levantamiento militar y la situación dramática. Perdón, quería agregar que es lo único que recuerdo del año 51. ¿Qué pasaba en una casa de gente antiperonista, que eran muchos? Sí me acuerdo del levantamiento militar, del renunciamiento no tengo la más mínimo recuerdo. Claro. Así que, ¿qué pasaba en el mundo alrededor? Bien, sí, sí, era un tiempo muy conflictivo y la oposición se había comenzado a organizar con claridad. Así que gracias por ese recuerdo, y por el recuerdo del levantamiento y por el recuerdo del lugar que ocupaba ese levantamiento en el clima político de la oposición. Así que gracias por eso. El pensamiento estratégico fue estudiado mucho después que Evita. Hasta Evita, la planificación política era una planificación normativa, clásica, un producto típico del periodo, es el primero y segundo plan quinquenal de Perón. Ese tipo de planificación pasa al olvido con el golpe de la Revolución Fusiladora y se retoma en la década, fines de la década del 50 y en la década del 60, con lo que es la Alianza para el Progreso y los planes de desarrollo que el gobierno de Estados Unidos le financia a los países de América Latina, planes de desarrollo que venían a traer una inyección de dinero, de dinero líquido a las economías raquíticas de América Latina para tratar de que no se produjera el efecto contagio con la Revolución Cubana del 59. Entonces, hasta ese momento, planes normativos clásicos, primero y segundo plan quinquenal. A partir de la década del 60 y sobre todo con la firma de la alianza, con la reunión, con la conformación, perdón, de la Alianza para el Progreso y la firma de la Carta de Punta del Este en el año 1961, los planes de desarrollo de sesgo económico con indicadores estadísticos que financia el Tesoro de Estados Unidos. Una técnica novedosa, una técnica más depurada. Alejandro Rothman, uno de los autores de los planes de desarrollo de la Argentina, va a decir que los desarrollistas decían que los planes quinquenales de Perón eran listas de obritas. En cambio, los planes de desarrollo de la década de 60 eran verdaderos cálculos económicos. Y finalmente, ante el fracaso de estos planes de desarrollo, ante el fracaso frente a los golpes de Estado en toda América Latina y el cierre de la ayuda norteamericana con el asesinato de Kennedy, empieza a aparecer una discusión acerca de cómo se tenía que planificar el gobierno. Y aparecen figuras de la propia CEPAL, que había ayudado a hacer los planes de desarrollo, aparecen figuras en la propia CEPAL discutiendo los planes de desarrollo y discutiendo a Raúl Previs, un argentino en la CEPAL y en la OEA que había promovido los planes de desarrollo. Esta discusión que se hace da lugar a la emergencia de pensadores como Celso Furtado, Alejandro Rothman mismo, Benjamin Oppenheim y fundamentalmente Carlos Matus, que comienzan a decir la verdad, que los planes no son cálculos científicos, sino políticos. Gobierna quien planifica, planifica quien gobierna, y el cálculo lo debe hacer el decisor político y no el economista. Esto revoluciona la manera de planificar y Carlos Matus introduce el cálculo de viabilidad, lo que son las acciones que dan viabilidad al proyecto político. Todo eso se estudia mucho después. La década del 90 es la gran década de la planificación estratégica, que es un material teórico y una corriente teórica que nos acompaña hasta el día de hoy en la planificación de gobierno, que podemos usar
muy extemporáneamente para estudiar este texto de Evita, que sin haber leído nada de planificación estratégica, porque era una ciencia que todavía no existía en su época, en los primeros 50, sin haber leído nada, elabora un verdadero texto político estratégico que calcula la viabilidad que necesita el proyecto político al que ella pertenece. Así que estamos ante ya no solo una pensadora social, sino una pensadora y activista política, con textos políticos que llaman la atención por lo genuino y lo precisos, esto que también nos comentó Diego. Y finalmente, en la próxima semana, vamos a encontrar a la última Evita, a la Evita que escribe todo lo que siente que le faltó decir, que para mí es la Evita más apasionante. Así que quedamos hasta aquí, aquí dejamos, los invito a leer todo lo que les falte leer hasta aquí, cosa de que lleguen a mi mensaje despojados de todas las lecturas anteriores para conocer una Evita bastante sorprendente. ¿Sí? Bueno, listo, gente. Espero sus comentarios en el chat. Abrimos todos los micrófonos si podés, Mari, para que nos saludemos. Hasta luego, gente. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.